Dios nuestro Señor los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, que en esta ocasión vamos a escuchar dos textos bíblicos. El primero tomado del libro del Deuteronomio y el segundo del Evangelio según San Mateo. En el Antiguo Testamento hay 5 libros que forman una unidad. Se les conoce con el nombre del Pentateuco, de la ley o Torá. Los judíos así le conocen como la ley. Escuchemos pues del libro del Deuteronomio, el último de los 5 libros del Pentateuco, que está tomado del capítulo número 4. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta es una nación grande, es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés, hermanos, todavía está con el pueblo de Dios cerca de la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida, pero les está dando los mandamientos y preceptos de parte de Dios a los israelitas, invitándolos primero a que los conozcan y en segundo lugar a ponerlos en práctica. Y eso es lo que vale para cada uno de nosotros. El Señor siempre nos está invitando a cumplir sus mandamientos, pero había que ver primero si conocemos los mandamientos. Porque a veces resulta, hermanos, que aunque memorizamos los 10 mandamientos, por ejemplo, para hacer la primera comunión, hay muchos adultos que ya de ellos no se acuerdan. ¿Cómo va a cumplir con los mandamientos de Dios alguien que ya no los recuerda o que nunca los ha conocido? Los mandamientos de Dios, hermanos, son sabiduría y prudencia para quienes los conocen y los cumplen. Sabiduría y prudencia, qué preciosas palabras. Ojalá, por lo tanto, hermanos, que nosotros nos interesemos de manera especial en repasar los mandamientos, memorizarlos como algo importante para nosotros, para la vida futura y para la vida presente. Memorizarlos para poderlos poner en práctica. Y el Señor pregunta: a ver, ¿qué nación hay comparada con ustedes? ¿Qué nación tiene a su Dios tan cercano como ustedes? ¿Qué nación tiene leyes y preceptos tan justos como toda esta ley que ahora yo a ustedes les doy? Y así es, hermanos. Los mandamientos de Dios son justos, son correctos, son santos, son palabra de vida eterna. Ojalá que lográramos entender todo esto, la grandeza de los mandamientos de Dios. Mi invitación, por lo tanto, hermanos, es que agarremos el catecismo, cualquiera que sea, para repasar los mandamientos de Dios.
Ten cuidado, dice el Señor, no se te vayan a olvidar los mandamientos, y es lo que nos ha pasado a muchos. Ten cuidado, no se te vayan a olvidar los mandamientos, no se te vayan a olvidar todas las obras buenas que he realizado. Y a los padres de familia les dice, estos mandamientos transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, y a tus nietos también. Por eso, queridos hermanos, los que tengan hijos, instruyan a sus hijos en los mandamientos de Dios. Háblenle de Dios a sus hijos, enamoren a sus hijos de las cosas de Dios. Que sean ustedes padres y madres benditos por el Señor, que le hacen caso, que son obedientes a lo que el Señor les manda. Enséñaselos, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que los abuelitos también deben interesarse y mucho en la instrucción religiosa de los nietos. Pasemos ahora a la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Es el capítulo número 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si pusieron atención, hermanos, como dice Cristo, no crean que he venido a abolir la ley. ¿Cuál ley? Pues a los mandamientos que están contenidos en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia. Ni los profetas, ni los escritos de los profetas escritores. Cristo no viene a quitarlos. Cristo no viene a decir, eso ya pasó de moda. Eso ya no lo tengan en cuenta. No, al contrario. La ley y los profetas son palabra de Dios. Cristo es Dios. Dios no se contradice nunca. Pero Cristo, que es Dios en persona, viene a darle plenitud, a explicar cuál es el sentido profundo de estos mandamientos, con qué espíritu se tienen que hacer y a darnos ejemplo con su vida, con sus palabras, con sus milagros, de cómo se debe cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, es decir, la ley de Dios es estable, es permanente. La ley de Dios no es transitoria. Los mandamientos de Dios no dependen de la cultura de una persona, de la opinión de algunos o de la opinión de todos. Es la voluntad y la ley de Dios. Por eso nosotros, hermanos, que estudiamos la palabra de Dios, nosotros que debemos aplicarnos cada vez más a estudiar sus mandamientos, no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con esas ideologías que, por ejemplo, pugnan para que el aborto lo puedan practicar todos con absoluta libertad, como si fuera un derecho, algo bueno, algo justo o algo noble. Pero si la ley de Dios, si Dios mismo nos está invitando a no matar, la vida humana tiene que ser respetada desde el vientre materno hasta su desenlace natural. La vida de toda persona, la de todos los que conocemos, incluso la vida de aquellos que están a favor del aborto, debe ser siempre respetada. Sea bendito el Señor que nos ha dado la existencia y la vida humana. Por lo tanto, dice Cristo, el que quebrante uno de estos preceptos, aunque sea pequeño, aunque sea un mandamiento chiquito,
está cometiendo un error. Se puede salvar, pero será menor en el reino de los cielos. En cambio, el que cumple, primero el que conoce los mandamientos de Dios, hay que conocerlos. El que los cumple, que los pone en práctica, y el que los enseña a los demás, será grande en el reino de los cielos. Así que aceptemos la propuesta, la invitación de Cristo a que terminada nuestra vida temporal podamos llegar a ser grandes en la presencia de Dios, conociendo, cumpliendo y enseñando sus santos mandamientos. A echarle ganas, queridos hermanos, a conocer, a poner en práctica y a enseñar a los menores, a los de la casa, a los de familia, los mandamientos de Dios. Les recuerdo, hermanos, que pueden encontrar el Evangelio y la Santa Misa también en mi página de Facebook. Así como en el YouTube, ustedes ponen Padre Víctor Manuel Aguilar. En el Facebook ponen exactamente Padre Víctor Manuel Aguilar, solamente agreguen San Francisco. Padre Víctor Manuel Aguilar, San Francisco, por la parroquia donde estoy. Y en el Facebook les aparecerá las publicaciones que hago. Con mucho gusto les doy la bendición. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta pronto, queridos hermanos.